La tertulia de actualidad. De nuevo aquí en Cenizas de Babilonia, después de escuchar a Paco Ibáñez y los andaluces de Jaén, de Antonio Machado. Empezamos con la tertulia con Estados Unidos. Celeste Delgado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? No sé si os oigo repetido. No sé. Nosotros te oímos muy bien. Ay. ¿Hola? Sí, es que se oía dos veces, estaba oyéndolo todo dos veces. ¿Y ahora cómo lo oyes? Mejor. Mejor, estupendo. Bueno, como estuviste en España de viaje unos días, ¿no? ¿Celeste? Hola, mira, sí, yo os oigo repetido, oigo todo repetido. Salva, ¿tú también? No. No sé. Yo escucho. Buenas noches, Salva Espada, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de juntarme aquí con la compañera andaluza también. Un día importante para la radio. ¿Y tú nos oyes con eco, con repetido o...? No, yo lo escucho bien. Empieza, Celeste, corta y tómalo de nuevo. A ver si de esa manera pues puedes pasar a entrar normal. Francisco, de nuevo aquí en la tertulia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, volvemos otra vez aquí a estar en la tertulia. Nada, muy interesante lo que nos ha participado aquí el candidato José Ismael Criado. Que tenemos que saludar a Miguel Ferris. Ah, sí, yo me metí ya en campaña. No, ya tú a correr, o sea, es decir, tú directamente. Es que soy más rápido que Bill el niño. Miguel, buenas noches. Hola, bonne nuit. Bonne nuit. ¿Ça va bien? Ça va parfait. Bueno, antes de... Vamos a ver si tenemos buena conexión con Celeste, nos oye correctamente. ¿Celeste? Sí, os oigo. Es que todavía estoy en España. Es mañana. Las 0:41, así que perdón. Bueno, ya. Tenía la radio, os estaba escuchando por la radio y por eso lo oía doble. Claro, tenías la radio. Como decían los antiguos, se acoplaba. Tienes que bajar. Bueno, vamos a empezar hablando, Miguel, de los resultados de Colombia. De los resultados de Colombia que han sido un poco sorpresa, ¿cierto? Bien, lo que pasa es que las expectativas eran muy buenas porque el fenómeno del pacto histórico de la coalición de izquierdas ha roto toda la trayectoria anterior, digamos, derrotando al uribismo y consiguiendo más de un 40% de la suma de votos del pueblo colombiano. Si bien es verdad, estamos esperando los informes de los observadores internacionales y precisamente la sospecha de que ha habido un fraude masivo que podía estar ocultando 1 millón y pico de votos a través de la manipulación del software de la registraduría, que es el organismo que controla el procedimiento electoral, que lo nombra, por cierto, el propio gobierno, que tiene un partido implicado en el proceso electoral, con lo cual digamos que queríamos intentar llegar a la primera vuelta, y digo queríamos porque yo estoy como portavoz aquí del Pacto Histórico de Colombia en París y me incluyo, y de alguna manera posiblemente hayamos llegado, pero el fraude electoral, aparte de la compra de votos y toda una serie de prácticas antidemocráticas que se producen tradicionalmente en Colombia, un país muy conservador en toda históricamente. En toda Sudamérica. Sí, en toda Sudamérica, pero os puedo asegurar que todos los casos tienen su expresión máxima en Colombia. Es decir, cada modalidad tiene su gravedad: el lawfare, la guerra judicial, control mediático, la financiación ilegal de anuncios, el desequilibrio en los medios de comunicación, la compra de votos. Es decir, hay unas 15 factores
la amenaza, el magnicidio a 5 presidentes que se han presentado en los últimos 40 años, la amenaza no, la muerte de los 5 candidatos, es decir, eso todo junto no ocurre en ningún lado. Entonces, claro, de ahí, de estar de alguna manera arrinconados por el sistema, por las élites, los paramilitares, etcétera, a poder conseguir casi la mayoría absoluta en primera vuelta, digamos que es un gran triunfo. Hará falta rematarla en esta segunda vuelta. Supongo que te refieres a la sorpresa del candidato populista trumpista, Rodolfo. Sí, de eso si quieres hablamos. Sabia Nueva, ¿no? 77 años, Sabia Nueva y alcalde de Bucaramanga, ¿no? ¿Cierto? Sí, ha sido alcalde de la 7ª ciudad en importancia de Colombia y digamos que ha sido un lastre bastante negativo. De hecho, por una de esas prácticas de corrupción, el que se dice encabezar la Liga contra la Corrupción Política tiene pendientes después de las elecciones, un mes después, ya un juicio por corrupción, por prácticas corruptas. Imaginaros hasta qué punto el descaro en los nuevos líderes populistas, que además son malos imitadores de Trump, porque Trump es el auténtico, estos son payasos de orden local y regional, pues pueden hasta qué punto se ríen de la gente, ¿no? Personajes como este que dice que las mujeres tienen que estar en casa trabajando en la cocina y que deben dejar la política para sus maridos, que habla de los negocios que hace haciendo explotar a los hombrecitos que cada mes le ponen un dinero él es constructor, es su práctica, ¿no? Es profesional, es empresario inmobiliario, y cómo de alguna manera se ríe de los pobres y además dice que son los que se consumen lo que ganan cada mes, con lo cual son la mejor inversión. Es decir, lo tiene todo lo que pueda tener la ultraderecha, el neoliberalismo, más el trumpismo y el populismo de derecha. Sí. En fin, Francisco, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, yo coincido con lo que dice Miguel Ángel. Para mí ha sido un fraude, no sé si la manipulación del software o como haya sido, ¿no? Pero yo estuve siguiendo el resultado y prácticamente cuando llegaba al 80% de la contabilización de los votos, estaba en un 40,24, un 40,25% los votos que le asignaban a Gustavo, y prácticamente del 80% hasta el 100% no subió nada. O sea, fue rarísimo que se plantó en el 40 y no puede ser que hasta el 80% fuera un 40. Si se hubiera llevado la misma proporcionalidad, pues estaríamos hablando en torno al 50%, pero sin embargo en el 40 prácticamente se quedó estancado, y no era raro que en ese 20% que faltaba de contabilizar de votos solamente sacara el 0,25, o sea, sería el último de los 5 candidatos. O sea, eso para mí da mucho que pensar, y bueno, yo creo que esto ha estado muy bien orquestado, presentar al elemento la que te he dicho, el Donald Trump americano, porque bueno, si hubiera habido este fraude al segundo en opciones de voto, que le sacaba casi un 30% en intención, y claro, subir un 30% de las encuestas a luego la realidad, hubiera sido palpable de que, bueno, un fraude constante, ¿no? Constatado, ¿no? Entonces, bueno, la aparición de este elemento, que no ha hecho ni campaña, no ha hecho nada, simplemente a verle redes, y que no ha pateado la calle, no tiene un respaldo político ni estructural, y haber sacado un 28%, bueno, pues yo coincido en que parte de esos votos que han ido a Gustavo han sido desviados desde cuando llegó al techo del 40 a la propia candidatura de este ejemplar. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, lo que pienso. Hay que tener en cuenta que el fraude es tan elevado como que en las anteriores elecciones de hace 2 meses hubieron 30.000 mesas donde no hubo ni un solo voto para el candidato que ahora tenía 40 y pico % de voto, que es Petro. Ni un solo voto en 30.000 mesas. Imaginaros hasta qué punto es tan descarado digamos, la afrenta que la ultraderecha y el propio Estado que controla las elecciones, cómo pueden reírse de la población. Luego se sacaron 1 millón y pico de votos de esas mesas mal contabilizadas, aparte de que lógicamente los votos comprados y tal no se pueden tirar atrás, pero realmente la sospecha de que hay 1,5 millones de votos que podían darle la mayoría en primera vuelta a la coalición del Pacto Histórico es bastante fundada, y vamos a ver si se puede demostrar de alguna manera, porque se va a pedir ahora que en esta segunda vuelta y última se pueda supervisar el software de la registraduría, que es la que pasa de las mesas de votación los datos, los transfiere pero el a la software contabilización general. ¿Es de Indra o de quién es la compañía?
Bueno, Indra controlaba varios procesos. Hay, digamos, 9 o 10 procesos informáticos, Nada, desde ya- los iniciales ya has hasta respondido. vertir y difundir los datos. Indra controla 3 o 4, pero está claro que ahí hay una gran... Bueno, de hecho, la ultraderecha ha tenido el morro de decir que cuando Venga. Petro vino hace unos meses a España, se reunió con Indra, y que eso ya era prueba de que se habían puesto de acuerdo en hacer de alguna manera prácticas ilegales, ¿no? Cuando es al contrario, lo que le pide Petro a Indra es que no haga actuaciones ilegales, como está acusada en algunos juicios por actuaciones ilegales de esta empresa multinacional. Pero eso es lo mismo que decirle a los árbitros que no ayuden al Real Madrid, es igual. Vamos Exacto. a hablar de las elecciones andaluzas que son en la misma fecha que la segunda vuelta de Colombia. Van a coincidir curiosamente. Y de Francia. La misma y de Francia Y de también, Francia. 19. En la segunda vuelta de las legislativas francesas. También estamos aquí. Andaluz, no de Jaén, pero sí de Málaga, viviendo en la fría Austria. ¿Cuál es tu percepción de las elecciones, de lo que va a pasar? ¿Y qué opinas de, si no sé si oíste las de las cosas? elecciones siempre, digamos, un proyectar un juego de sombras, porque ahora mismo el Juanma Moreno está gobernando por un solo escaño. Y en las últimas elecciones, las encuestas, ya lo han comentado, estaban también muy distorsionadas. Entonces nos están proyectando un juego de sombras. Nos dicen ya lo que va a pasar, y aquí los tertulianos y las tertulianas también repetimos lo mismo, lo que va a pasar, y lo que va a pasar depende de lo que la gente queramos. En las elecciones podemos manifestar nuestro deseo, y la gente puede ahora descarrilar esta moto que nos venden de un desmantelamiento de nuestro bienestar real. Ajá. Si Andalucía cogemos y decimos: aquí no nos comemos el paripé que nos enseñan, junto con lo mismo que Colombia y Francia, la oportunidad está abierta. Aquí no nos comemos los mocos, como dirían los otros. ¿Qué dice Celeste? ¿Qué dice Celeste desde España? ¿Dónde estás en España? ¿Qué parte de España estás, Celeste? ¿Estás en Andalucía o no? Sí, en Andalucía estoy en el Aljarafe sevillano, a nada, a minutos de Sevilla. Buen sitio ese. Bueno, esta noche no he podido ir al acto de presentación porque que era aquí en Sevilla, porque bueno, me enteré horas antes y ya tenía planes y no podía cambiarlo. Entonces, a ver, estoy de acuerdo con Salva. Yo no entiendo estas encuestas que se hacen por teléfono. ¿A quién responde al teléfono? Si a mí me llaman de una encuesta, yo no respondo a ese teléfono. Entonces, siempre pienso estas cosas. ¿A quién le están haciendo estas encuestas? Probablemente a mi madre, y no voy a decir a quién votaría mi madre, pero porque no quiero. Pero yo sospecho de todas estas encuestas y tengo mis temores y mis esperanzas. Evidentemente mi temor es que Vox gane más escaños, creo que va a ocurrir, pero espero que por fin la izquierda se esté moviendo y organizando, y que estemos todos tan enfadados, tan desesperados, que vayamos a por todas, no lo sé. Espero. Sobre la entrevista que le hemos hecho a José Ismael, tiene aquí Francisco un número de... O sea, hizo varias anotaciones sobre cosas que a su entender han sido interesantes, y bueno, nos las pondrá a mano para poder discutirlas. Bueno, ha habido varios temas. Uno de ellos es en cuanto a la educación pública gratuita de 0 a 3 años, que actualmente es en pago, ¿no?, en estas edades. Luego un proyecto para potencializar las universidades y para dar una protección a los jóvenes en cuanto a poder dotarlos de más infraestructura para poder, a ver si no me sale la palabra,
para poder crear investigación, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Exactamente, no me salía la palabra. Luego la creación de un parque para vivienda pública, de toda esta vivienda que está cerrada, que me consta, por ejemplo, yo estuve hace unos años, estuve por la zona de Ayamonte y había cantidad de viviendas que estaban cerradas, que eran de multinacionales y de fondos buitres, y hoy en día prácticamente se podía haber hecho algún proyecto de parte de la Junta de Andalucía y no se ha hecho. Luego, otra cosa importante, dotar para un empleo público de 1.500 millones de euros para que puedan ser administrados por los ayuntamientos, comunidades y cooperativas. La creación de una banca pública para dotar de presupuestos a los innovadores o pequeños y medianos innovadores, ¿no? de empresas o pymes. Yo creo que eso es importantísimo, son como puntual, ¿no? Lo que me ha parecido, y sobre todo otra cosa importante, cerca de 8.000 sanitarios, reincorporarlos a lo que es la sanidad pública, que prácticamente han sido los que han eliminado de la sanidad pública, conforme han hecho como en Madrid. Yo creo que estos temas son muy puntuales, entre otros muchísimos más que ha dicho, porque es muy enriquecedora proyecto que tiene. Hay 500 y pico propuestas, o sea, como sí, yo me he quedado con estas como la que ha comentado, que ha sido, ya te digo, José Manuel nos ha informado bastante bien. José Manuel Criado es el candidato por Almería. José Ismael, vestillo con Manuel, que no vea. Manuel, que no se rime Manuel. No, llamaste incluso a Miguel Ángel, lo llamaste Manuel. Sí, el tío con Manuel no te rima a la pared que te vayan a decar, ¿no? Como decían los brujinos escocíos. No, pero yo me quedo con estas historias y coincido con Celeste y con Salva. O sea, yo las encuestas no me las creo. Las encuestas, como bien sabe, ya lleva muchísimo tiempo que están fallando en todos los sitios, y donde no fallan las encuestas, falla el sistema de controlar esas votaciones, como está pasando en Colombia. Pero a quien llaman, normalmente quien tiene hoy teléfono, las clases pudientes, la clase trabajadora normalmente no tiene un teléfono fijo, tiene teléfono de tarjeta y no llegan a fin de mes, y bueno, eso es así. Y luego me quedo hoy con dos noticias muy importantes, una que ha dotado de 580 millones para la asistencia social a mayores, para las residencias y demás, para que no puedan ir a las residencias, puede ser tratado de ayudas a domicilio, y luego cerca de 50 millones que han destinado para los parados de larga duración en Andalucía. Pues para intentar de que sirva un poquito de ayuda. Estas iniciativas, como siempre, son a través de Unidas Podemos, de Yolanda Díaz, en este caso, que es la que lo ha presentado. Ayuda al gobierno central. Ayuda al gobierno central, claro, pero cuando el gobierno central ayuda es porque el gobierno autonómico no tiene acto de presencia. Pero eso es ayuda al gobierno central. Exactamente. Entonces, pero esto lo hace porque el gobierno andaluz prácticamente, como bien explicó aquí Martina Velarde, prácticamente están desaparecidos en la sombra, y ha sido el gobierno de España, a través de los ERTE, del PERTE y de otras acciones, los que han tenido que estar socorriendo al pueblo andaluz, a la clase media que se ha quedado sin trabajo, ha perdido sus propios ingresos. Sobre el gobierno andaluz, yo me acuerdo las intervenciones que las veía por televisión, las intervenciones del consejero de Sanidad, cuando hablaba de las vacunas. No, que hay que poner esto chiquitico porque queda un poquitico aquí. Es decir, me recordaba a los hilillos que decía el señor Rajoy. Oye, en Viena ¿hay facilidades para hacer el voto? ¿O todavía sigue la gincana habitual del voto rogado, que sí existe, pero si hay, funciona bien? ¿Cómo está funcionando en Viena la solicitud del voto para las elecciones andaluzas? Pues yo estoy esperando a ver si me llega la documentación, espero que no me falle. La gente pues tiene que desplazarse o bien a la embajada, entonces los que estamos en Viena pues no nos pilla tan mal, pero la gente que está en otras ciudades pues es más difícil. Y siempre es una lotería con los plazos, y que si te llegan las papeletas y tú puedes mandarlas a tiempo, y es una incertidumbre, y esperemos que sea verdad, que se acabe el voto rogado y que podamos participar para no perder esta conexión emocional con nuestra tierra. No, eso ya en las propias generales ya se suprimió, son las últimas noticias que tenemos. ¿Y tú vas a poder votar en España, Celeste? Yo espero que sí. Yo rogué mi voto antes de venirme para Sevilla, y voy a volver la semana que viene, entonces espero que en teoría voy a poder hacerlo, no lo sé. Voy a ir como observadora a la embajada, a pesar de que está a 3 horas de distancia, 3 horas para allá y 3 horas de donde yo vivo. Entonces, si puedo, si tengo todos los papeles, voy a votar ese día, el día 15,
y voy a estar allí presente para confirmar que todo funciona bien. Pero lo que a mí me ha pasado siempre es que yo no estoy convencida de que mi voto se haya contado jamás. No lo sé, porque como siempre me llega la papeleta el último día que se puede, voy corriendo y mira que ni siquiera les mando el recibo, pago todo, por Dios. Pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. Oye, en Francia no tengo ninguna confianza en el sistema. En Francia, Muy Miguel, importante que votemos porque los últimos votos pueden dar quiebros en las provincias. No, además en el exterior hay en juego 4 escaños, o sea, con la cantidad de gente que hay en el exterior. Estamos hablando de 305.000, 310.000 más o menos votantes. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, Almería, Málaga, son de las provincias que más emigrantes hay, más votos emigrantes hay, y la que dice Salva, o sea, un número a lo mejor de 30, 40 votos puede determinar de que venga un diputado para un lado, un diputado para otro. Sí, ¿hay repercusión de las elecciones andaluzas en Francia, Miguel? Bueno, aquí digamos que se suele seguir lo que la campaña de Podemos Exterior pueda coordinar, y realmente no ha habido, se ve que, bueno, la composición nuestra del colectivo del círculo de Podemos en París no incluye que hayamos tenido respuesta de ningún andaluz. A pesar de todo, pues sí, estamos a lo mejor reenviando alguna información que llega a la gente afiliada y simpatizante, pero no, en Francia, lógicamente, como creo que es el segundo país de mayor emigración en el exterior, hay 2 zonas de votación, la de la zona de París y la zona del sur, y bueno, la verdad es que hay un montón de españoles, hay prácticamente 300 y pico mil españoles, por lo tanto habría una posibilidad de que una parte de ellos voten por nuestras opciones progresistas, en este caso por la candidatura unitaria. Claro. Bueno, ¿alguna cosa que comentar, Francisco, más sobre las elecciones, sobre los actos que va a haber? ¿Va a haber algún tipo de acto programado por parte de los círculos latinoamericanos a favor de los andaluces, en este caso? Sí, va a haber una charla coloquio que van a estar presentes los varios diputados, a diputados dentro de lo que es dentro de distintas provincias. Este acto se llevará a cabo, no sé si lo tengo aquí apuntado, un segundico, me parece que es el sábado, no me acuerdo, bueno, ahora lo diremos más tarde porque no consigo recordar ahora mismo, pero vamos, tendremos una charla coloquio en el que participarán varios diputados y demás de las distintas comunidades, o sea, de las distintas provincias, así que contaremos con ellos. Varios candidatos, ¿no? Sí, candidatos, sí. Bueno, pues oye, Celeste, ¿cómo estás viendo la situación en Andalucía ahora mismo desde el punto de vista de emigrante que vuelve a casa? Bueno, la verdad es que yo no puedo hablar de eso porque no controlo el tema. Yo soy una emigrante que quiere volver a casa y que no puedo hacerlo de momento, pero son cuestiones personales. No, pero ¿cómo ves tú la situación, cómo está en Andalucía desde el punto de vista de una andaluza que está viviendo en Estados Unidos? ¿Ves algún cambio? Veo algún cambio. Veo muchísimos cambios, pero francamente no para mejor. Yo creo que me fui a Estados Unidos hace ya 31 años y cada vez Andalucía se parece más a Estados Unidos. Si acaso, ese es el cambio que veo en la cultura, en el avance del capitalismo. Todo ha ido a peor. O sea, yo veo que se está copiando el playbook, como se dice, ¿no? El guión de Estados Unidos, la sanidad. Se están desmantelando los servicios públicos. Es francamente triste para mí cada vez que vuelvo a Andalucía y veo que las cosas se parecen más al país en donde vivo, en el cual no quiero seguir viviendo, pero me parece que volver a Andalucía, hombre, siempre queda el aspecto personal, ¿no? Que eso no se va a perder, porque el carácter andaluz perdura y
y por lo menos nos queda eso. Pero en cuanto a la ordenación, al tema económico, Estados Unidos, hay una americanización total que yo veo, que me resulta muy triste. Bueno, pero hemos tenido un momento en los 70 y en los 80 donde hemos construido un bienestar que no existía. Y ahora que está amenazado, ahora necesitamos reconectar con ese sentimiento de orgullo de defender lo nuestro. Y eso ahora, aunque nos estén sacando por todos los altavoces lo que va a pasar, eso solo está en manos nuestras. Claro. Sí, ¿habéis visto, Salva, en la chirigota en Cádiz que le han montado a Macarena Olona? He escuchado algo, pero no todavía. Porque es genial. Hablando del orgullo andaluz, ¿no? Contra Macarena Olona, diciéndole que ella no es andaluza y que no tiene, que no puede serlo, no puede serlo nunca. Y en lo cual es interesante también, porque es alicantina, igual que Miguel Hernández, que es el autor de Andaluces de Jaén, pero bueno. y al final de la chirigota se levantó el público y empezaron a entonar el himno andaluz y a aplaudir. Y bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta al ver eso. Eso me dio mucha esperanza hoy, eso lo he visto hoy, así que creo que ha sido hoy o ayer, no sé. Eso sí me da esperanza, ¿no? Que la gente empiece a reaccionar. Esperemos que sí. Sí, yo pienso que va a haber un cambio, vamos, no creo para nada las encuestas. La fecha es el día 11 de junio, me has preguntado antes, a las 21 horas de España, es la charla coloquio. Ajá. El día 11 de junio, sábado, que van a participar, digo, los candidatos de Almería, de Córdoba, de Granada, de Huelva y de Jaén. Me parece que son 4 candidatos que van a son candidatos por Andalucía y bueno, estarán ahí para contestar e interactuar con los emigrantes españoles que estén fuera, bueno, en este caso andaluces. Muy bien. Salva, ¿algo que decir para terminar la tertulia? ¿Algún mensaje que enviar? Que en el sur somos muy ricos y muy ricas, que tenemos mucha naturaleza y tenemos mucha historia y tenemos mucha calidez humana, y el sur vamos a hacernos ricos también, vamos a prosperar como tiene que hacer la humanidad, tiene que hacerlo en armonía con las otras personas y con los otros pueblos y con la naturaleza. Porque el sur también existe. Tenemos Eso que poner nuestro voto el 19 de junio. Celeste. De que sí, la naturaleza. Eso es una cosa que yo echo de menos en todos los discursos políticos y todas las ofertas y todas las propuestas. Andalucía tiene mucha riqueza natural y tenemos que volver a eso. Los agricultores, por ejemplo, que ha mencionado, iba a decir Luis Miguel, José Ismael, sí, tenemos que volver a potenciar todo esto. En Andalucía hay muchísima riqueza de naturaleza, agricultura, que está siendo pisoteada por el resto de la economía. Si volvemos a eso, creo que tenemos el futuro garantizado. En vivir en armonía, un ecosistema que vive en equilibrio, eso es lo que tenemos que volver a ser. Hay que hacer eso porque hay que salvar, entre otros, a Doñana. Bueno, tenemos que despedirnos. Miguel Ferris, buenas noches, descansa. Quería dar un deseo. Venga. El deseo de que después de superar 40 años de gobiernos en donde, aparte de hacer algo por las clases más populares, también se acabó con un sistema de corrupción que, igual que tuvimos con el PSOE en muchos sitios y también aquí en Valencia, lo ha sustituido los señoritos y los terratenientes apoyados por los franquistas nostálgicos, que ahora aprovechan todas las técnicas de manipulación y el analfabetismo, desgraciadamente, no solamente educativo, sino político, de sectores importantes. En Colombia, en Francia, en Andalucía, en España, el peligro de que avance Vox es una realidad y está conectado a nivel mundial. Por lo tanto, la lucha es la misma y desde aquí y desde el pueblo colombiano intentaremos que se retroceda ese tipo de tendencias reaccionarias. Un saludo. Un saludo y buenas noches, Miguel. Buenas noches, Celeste. Buenas noches, Salva. Buenas noches. Hablamos Gracias. en los Buenas próximos noches. días. Hablamos, chao. Venga. Adiós.